Bienvenidos a la Red Cuenta. ¿Qué es algo inexplicable que les ha pasado? Historia 1, una voz previsora. Cuando éramos niños, mi hermana y yo pasábamos mucho tiempo en casa de mi abuela. Vivía en un departamento en planta baja, con un pequeño balcón que daba al jardín del edificio. Nos encantaba sentarnos ahí a jugar o simplemente ver la lluvia caer. Recuerdo que esa tarde había tormenta. El cielo estaba completamente cubierto, se escuchaban truenos a lo lejos y de vez en cuando un relámpago iluminaba todo por un segundo. Estábamos los dos ahí, ella sentada justo al borde del balcón y yo más hacia adentro. En eso, sin razón aparente, sentí una presencia. No puedo explicarlo bien. Fue como si una voz se metiera directamente en mi mente. No fue un pensamiento mío ni sonaba como cuando uno se habla a sí mismo. Era otra voz, completamente distinta, clara, firme. Me dijo, dile que se mueva. Ahora. No lo dudé. Le dije a mi hermana que tenía que moverse, ya, que cambiara de lugar. Lo más extraño de todo fue que lo hizo sin discutir. Y eso era muy raro, porque ella era muy terca, siempre cuestionaba todo. Pero esta vez, solo se levantó y se sentó al lado contrario del balcón. Un instante después, un rayo cayó exactamente donde ella había estado sentada. Fue tan fuerte que incluso temblaron los vidrios de la ventana. Nos quedamos en silencio. Mi abuela vino corriendo asustada, y nosotros solo nos mirábamos sin saber qué decir. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi hermana, pero hasta hoy sigo sin entender qué fue esa voz o por qué me hizo caso sin protestar. No sé qué habría pasado si no se hubiera movido, pero algo me dice que no estaría aquí para contarlo. Historia 2, vi unas sombras. Hace unos años trabajé como lavaplatos en un restaurante y bar bastante viejo. Estaba en el centro de la ciudad, y desde que entrabas podías notar que el lugar llevaba ahí muchísimo tiempo, los pisos de madera crujían, las paredes eran de ladrillo expuesto, y había detalles antiguos por todas partes, como si nada hubiera cambiado desde hacía décadas. El sótano era donde guardaban los barriles de cerveza, las cajas de vino y los tanques de jarabe para los refrescos. Ahí tenía que bajar seguido para ayudar a cambiar cosas. Era un lugar húmedo, con techos bajos, y siempre olía a metal viejo y humedad. No tenía ventanas, solo una lámpara amarilla colgando de un cable. Lo normal sería sentirte incómodo, pero lo que pasaba ahí iba más allá. Cada vez que bajaba, especialmente cuando estaba solo, sentía que no estaba completamente solo. No me refiero a ruidos o pasos, no era algo tan obvio. Era más bien la sensación de que algo estaba al borde de tu visión. En varias ocasiones llegué a ver sombras en las esquinas, justo en los rincones donde la luz no alcanzaba del todo. No se movían como sombras normales, parecían estar ahí, esperando. Pero cuando las miraba directamente, desaparecían. Me lo callé por mucho tiempo, pensando que tal vez estaba sugestionado. Un día, mientras ayudaba a cambiar un barril, uno de los bartenders bajó conmigo. Estábamos en silencio y, de la nada, me dijo, tú también las has visto, ¿verdad? No hizo falta que explicara a qué se refería. Solo asentí. Con el tiempo, supe que no era el único. Al menos 3 bartenders más habían comentado lo mismo, que veían sombras en el sótano, siempre en los mismos lugares. Todos las describían igual, y todos coincidían en algo, esas sombras no se sentían como parte del lugar. Nunca pasó nada físico, nunca nos tocaron ni se movieron cosas, pero esa sensación de ser observado, de que algo estaba ahí abajo con nosotros, nunca se fue. Historia 3. Vi a mi cuñado. Mi cuñado falleció hace unos años. Cuando lo conocí, ya tenía bastantes problemas de salud. Era un hombre grande, fácilmente pasaba los 200 kilos, y nunca lo vi de otra forma. No hablábamos mucho de su pasado y, sinceramente, nunca llegué a ver una sola foto de cuando era joven. 6 meses después de su muerte, estaba saliendo de una cafetería cuando lo vi. O al menos eso creí. Un hombre alto, delgado, con un gorro tejido y el cabello sobresaliéndole un poco por los lados. Me miró brevemente, y en cuanto lo hizo, algo dentro de mí se congeló. Era él. Su cara, sus ojos, su expresión, pero más joven. Mucho más joven.
Di un paso hacia él, sin pensar, y en ese momento desapareció entre la gente. Ni siquiera sé hacia dónde fue. Simplemente ya no estaba. Me quedé parada ahí, con el corazón latiéndome fuerte, como si acabara de ver un fantasma. Cuando llegué a casa, todavía temblando, se lo conté a mi suegro. Le dije que había visto a alguien que se parecía muchísimo a su hijo, pero más joven, más delgado. Me escuchó en silencio y luego fue por una caja con cosas viejas. Sacó una foto y me la mostró. Ahí estaba. El mismo rostro, el mismo gorro, el mismo cabello. Era mi cuñado, probablemente con unos 20 años. Yo nunca había visto esa imagen, ni sabía que él había sido así de joven y delgado alguna vez. Nadie me lo había contado, y ni en redes había fotos parecidas. Hasta el día de hoy no sé qué fue eso. Historia 4. Me devolvieron una tarjeta. Esto pasó cuando era adolescente, en los años en los que apenas usábamos celulares para mandar mensajes de texto y todavía cargábamos con la agenda de papel. Fui al cajero automático cerca de casa a sacar dinero, y al parecer olvidé mi tarjeta. No me di cuenta hasta varias horas después, cuando ya estaba de vuelta en casa. Estaba buscando la tarjeta por todos lados, convencida de que la había perdido. Y justo cuando empezaba a entrar en pánico, sonó el teléfono de casa. Era un número desconocido. Contesté, y una voz amable me dijo que había encontrado mi tarjeta en el cajero y quería devolvérmela. Le agradecí, pero algo me hizo detenerme. Le pregunté cómo había conseguido mi número. Se quedó en silencio un segundo y luego dijo, no te preocupes, solo quería ayudarte. Acordamos que me la dejaría en la administración del edificio. Al rato bajé y, efectivamente, ahí estaba mi tarjeta, intacta. Pero lo que nunca me explicó fue cómo supo que era yo. La tarjeta no tenía mi teléfono ni mi dirección. Era una tarjeta de débito común, sin nada más que mi nombre. No existía forma directa de saber dónde vivía o cómo contactarme. No tenía redes sociales con mi nombre completo, ni estaba registrada en el banco cerca de ahí. Ni siquiera usaba correo electrónico para esas cosas en ese entonces. ¿Pudo haber buscado mi nombre en una guía telefónica? Tal vez. ¿Pudo coincidir con algún dato de alguien que me conociera? También. No es imposible, pero requiere varios pasos poco probables. Y lo más raro es que jamás me pidió nada a cambio, ni me buscó de nuevo. Historia 5. Una sombra. Estaba solo en casa una tarde tranquila. Mi papá me mandó un mensaje pidiéndome que saliera a revisar el buzón. Me levanté sin pensar mucho y fui hacia la puerta. En el camino, miré por la ventana del frente y vi un perro caminando por la banqueta. Era de tamaño mediano, iba tranquilo. Cuando abrí la puerta, vi que por el camino venía un hombre con ese mismo perro. No lo reconocí y, como no estaba esperando a nadie, algo me hizo cerrar la puerta de inmediato. Me fui directo a la cocina, que da hacia el patio trasero. La puerta de la cocina tiene vidrio esmerilado. Siempre deja ver un poco los colores y siluetas, aunque no con claridad. Lo raro fue que ahí, parado justo frente al vidrio, había una figura completamente negra. No se distinguía ni ropa, ni movimiento, ni rostro. Solo una silueta oscura, como si fuera una sombra sólida. No hacía nada. No tocaba. Solo estaba ahí, inmóvil. El tipo que vi con el perro iba vestido de ropa clara, así que no podía ser él. Miré apenas un segundo hacia otro lado, y cuando volví a fijarme, ya no había nada. Ni rastro. Corrí a la ventana del frente para ver si el hombre con el perro seguía por ahí, pero no había nadie. Ni una sombra, ni un ruido, ni un portón abriéndose. Todo estaba completamente en silencio. Nunca supe quién o qué fue lo que vi. Solo sé que no era normal. Todo pasó en menos de un minuto, pero todavía lo recuerdo como si hubiera durado mucho más. Historia 6. Escuchar gente donde no había nadie. Una vez llegué a casa de un amigo antes que él. Me había dicho que no había nadie y que podía esperarlo ahí. Cuando me acerqué a la puerta, escuché risas fuertes, voces hablando encima unas de otras, el sonido claro de sartenes golpeando, como si estuvieran cocinando y haciendo fiesta en la cocina. Hasta música de fondo se escuchaba,
como esas reuniones en las que hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Pensé que tal vez había cambiado de planes y había más gente, así que ni siquiera toqué. Usé mi copia de la llave para entrar, porque con ese ruido, dudaba que me escucharan desde la puerta. Apenas abrí, silencio total. No había nadie. Ni luces prendidas, ni música, ni olores de comida, ni una sola señal de que hubiera pasado algo. Caminé por toda la casa, incluso revisé el patio, pero estaba completamente vacío. Sentí como se me erizaba la piel, como si me hubieran cortado la escena justo al entrar. Cuando llegó mi amigo, le conté lo que había pasado. Solo me miró tranquilo y me dijo, «Ah, sí, pasa. A veces también hacen fiesta en el patio trasero». Nunca me explicó a quiénes se refería. Nunca supe si estaba bromeando o hablaba en serio. Lo peor es que lo dijo como si no fuera gran cosa. No volví a quedarme sola ahí nunca más. Historia 7. Escuchar voces. Cuando tenía 14 años, en 1995, viajaba en el asiento trasero del coche de mis papás rumbo al norte del estado, escuchando música con mis audífonos y un Walkman. De repente, la música se cortó y apareció un sonido de estática. Pensé que era alguna interferencia, pero en medio del ruido escuché dos voces de hombres decir, «Te vamos a agarrar». Me quedé paralizada. Al principio creí que era alguna grabación accidental o que había interceptado una frecuencia de radio, pero cuando rebobiné y volví a escuchar la cinta, nada extraño aparecía. 10 años después, en 2005, me quedé a dormir en casa de unos amigos en Florida. Para no molestar, me puse los audífonos y, antes de poner algún video, me quedé un momento en silencio. De pronto, apareció la estática otra vez y, con ella, las mismas voces, esta vez riendo y diciendo, «No te preocupes. No te preocupes. Te vamos a agarrar». Fue como si ese mensaje estuviera dirigido directamente a mí, aunque no tenía sentido. No había ninguna razón aparente para que sucediera otra vez, y no había conexión entre los aparatos ni el lugar. Después de eso, no volví a escuchar nada igual. Pero en 2015, cuando di a luz a mi primer hijo, sufrí complicaciones graves que me dejaron con una discapacidad permanente. No sé si fue casualidad o algo más, pero cada vez que pienso en esas voces, me invade una mezcla de miedo y resignación. Historia 8. Ruidos en la casa de huéspedes. Hace como 10 años, en la universidad, un grupo de estudiantes y yo decidimos formar un club para aprender inglés. Al principio éramos 8, pero poco a poco conseguimos que se unieran otros 26, así que en total éramos 32. Para conocernos mejor, organizamos un evento recreativo en una casa de huéspedes mediana, rodeada de bosque con árboles muy altos y cerca de una montaña. Las casas estaban bastante separadas unas de otras, lo que le daba un aire bastante solitario al lugar. El primer día, el evento terminó cerca de las 11 de la noche. Los 26 nuevos se fueron a dormir, y nosotros, los 8 del comité principal, decidimos evaluar cómo había ido todo. Para eso, fuimos a un cuarto al final de un pasillo. Había que caminar derecho y al final, a la derecha, estaba la puerta. El cuarto era grande y nos acomodamos, algunos sentados en sillas, otros en el piso, algunos parados. Yo estaba cerca de la puerta, como a 3 o 4 metros. Eran cerca de las 12 de la noche. El lugar estaba muy silencioso, solo se oía el viento aullando y golpeando los techos y paredes. Mientras hablábamos y reíamos, de repente escuchamos 3 golpes en la puerta. De inmediato, todos callamos y volteamos a verla. Nos quedamos en silencio, susurrándonos entre nosotros, tratando de entender qué pasaba. Después de unos 15 o 20 segundos, alguien preguntó en voz alta, «¿Quién es?». Y justo en ese momento, los golpes empezaron otra vez, más fuertes y rápidos. Pensamos que podía ser alguna broma de los chicos que estaban durmiendo, así que un amigo y yo fuimos corriendo a abrir la puerta. Para nuestra sorpresa, no había nadie. No se veía ni se escuchaba a nadie en el pasillo. El lugar era largo, y era imposible que alguien hubiera corrido y desaparecido tan rápido sin que lo notáramos. Nos dio un escalofrío y, sin saber qué pensar, terminamos la reunión rápido y nos fuimos a descansar. Nunca supimos quién o qué golpeó la puerta esa noche. Historia 9. Alguien salió de mi casa. Hace unos 10 años,
Cuando era un chavo, estaba saliendo de la casa de un amigo que vivía justo en la misma calle que yo. Su casa estaba en una pequeña lomita, así que desde ahí se podía ver la mía claramente. Mi amigo salió conmigo y estábamos platicando y riéndonos, cuando de repente, al voltear a ver hacia mi casa, vi que la puerta principal se abrió de golpe. De ahí salió corriendo una figura grisácea, demasiado rápida para ser humana. Tenía una forma que me recordó a un murciélago saliendo del infierno. Lo más extraño es que no parecía tocar el suelo, no tenía pies, como si estuviera flotando mientras corría. La figura desapareció en la oscuridad de la calle y yo solo sentí miedo. Mi amigo alcanzó a ver que la puerta se había abierto, pero no vio salir nada. Me dio tanto miedo que el papá de mi amigo tuvo que acompañarme a mi casa, aunque era un camino que me tomaría menos de un minuto. Poco después de que llegué, mi hermano tuvo que ser llevado al hospital porque no podía respirar bien. Cuando le conté esto a mi mamá, que siempre ha estado interesada en lo paranormal, ella dijo que seguramente era algún tipo de demonio o criptido. Hasta ahora no sé qué fue esa figura, pero sé que me vio mirándola, y por eso salió corriendo. Historia 10. Una cosa brillante. No bebo ni consumo nada, era adulta cuando pasó, no tenía sueño ni estaba despertándome de nada. Si esto fue una alucinación, nunca había tenido una ni antes ni después, y en ese momento estaba completamente sana. Eran alrededor de las 5 o 6 de la tarde, así que decidí dar un paseo rápido con mis 2 perros, ambos con correa porque uno de ellos tiene la manía de perseguir gatos o animales pequeños. Caminábamos por una calle típica suburbana, bastante oscura, con algunas farolas dispersas, cuando de repente algo cayó de un seto al suelo. Estaba a menos de 2 metros de mí, y a unos 30 centímetros del suelo. Instintivamente agarré la correa con fuerza y me puse delante de mis perros, preparándome para que alguno se lanzara contra lo que fuera que hubiera caído, pensando que era un gato. Pero no era un gato. La forma que vi era más baja que un gato promedio y mucho más larga. Su cuerpo tenía una cola muy larga y tupida, pero su cara era diferente, más triangular, algo parecido a un zorro, pero sin hocico, y con las orejas pegadas a los lados de la cabeza, no hacia arriba. Sus ojos eran grandes, negros y oscuros, y todo su cuerpo era de un blanco puro que casi parecía brillar por sí mismo. La luz que emitía iluminaba la pared al otro lado de la calle y proyectaba sombras detrás de mí. Era tan brillante que casi no podía mirarlo directamente. Esa criatura me miró a los ojos durante al menos 5 segundos y yo estaba tan asustada que no podía moverme. Esperaba que mis perros reaccionaran, pero no hicieron nada. Los 3 estábamos quietos, como en un silencio extraño. Y en un parpadeo, desapareció. No lo vi moverse ni correr, simplemente se esfumó, pero dejó una estela luminosa en mi visión, como si hubiera corrido justo detrás de mí. Los perros miraron hacia atrás y luego me miraron a mí, como si esperaran que continuáramos el camino. Casi corro a casa temblando y todavía me cuesta creer lo que vi. Historia 11. Mi hermano vino por mi primo. Tengo varias experiencias extrañas, pero hay una que nunca he compartido. Mi primo murió 6 meses después de que falleciera mi hermano. Una noche estaba en casa de mi mamá, planeando ir al día siguiente a ver a mi primo en el hospital. Me quedé despierta hasta tarde viendo películas, cuando de repente empecé a escuchar el llanto de un hombre adulto. Miré por las ventanas y no vi a nadie afuera. Fui a revisar que mi sobrino estuviera bien, pero estaba dormido. No había más hombres en la casa. Me senté en el sofá y entonces comencé a escuchar un sonido como de vidrio rayado, justo encima del llanto que seguía. De repente, sentí como si el tiempo se detuviera y un miedo muy profundo me invadió. En voz alta pregunté, ¿sos vos, hermano? Juro que sentí que el espíritu de mi hermano estaba a punto de aparecer ante mí, pero el miedo fue tan grande que sentí que lo que fuera que estaba ahí se detuvo y se fue. Al día siguiente, mi mamá me contó que había visto a mi primo en el hospital y que él le había dicho que mi hermano iba a venir a buscarlo para llevárselo con él. Llamé a la hija de mi primo para saber a qué hora eran las visitas. Me dijo que mi primo había muerto, y casualmente, fue alrededor de la hora en que escuché ese llanto. ¿Mi hermano vino por mi primo? No puedo inventar algo así. Historia 12. Los fantasmas en el sauna japonés. Durante una temporada trabajé en un ryokan en Japón, una de esas posadas tradicionales con onsen, baños termales.
Uno de los beneficios era que, cuando el lugar estaba cerrado o no había huéspedes, podíamos usar los baños. Había dos, el de la izquierda, que era más grande y cómodo, y el de la derecha, más pequeño y sencillo. Estaban separados por una sala intermedia sin acceso directo entre uno y otro. Ese día no había clientes, así que fui al onsen izquierdo. Me aseguré de estar completamente solo. Me metí al agua, apoyé la cabeza en el borde y cerré los ojos un momento para relajarme. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó. No me dormí, de eso estoy seguro. Solo cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, ya no estaba en el mismo baño. Me encontraba en el onsen del lado derecho. El agua era distinta, más templada, más estrecho el espacio. Me tomó varios segundos procesarlo. No había puerta conectando ambos baños. Tampoco había forma de haber caminado dormido, cruzado la sala, pasado las cortinas, sin darme cuenta, y terminar en otro lugar. Estaba completamente lúcido. Solo cerré los ojos un momento. Después, hablando con uno de los encargados, me dijeron que los Irei, espíritus japoneses, tienen una fuerte conexión con el agua caliente. Que a veces les gusta jugar con la percepción de las personas. No me pasó nada más, pero desde ese día dejé de cerrar los ojos cada vez que entraba al onsen. Historia 13. Descubrí una infidelidad por un sueño. Esto pasó hace solo unos meses. En ese entonces seguía con mi exnovio. Nuestra relación ya tenía problemas, pero tratábamos de mantenerla a flote. Una noche soñé que él se estaba besando con su ex, justo delante de mí. El sueño fue muy vívido. El lugar era un pasillo amplio, con luz cálida, y ambos llevaban ropa que no había visto antes, pero que se me quedó grabada. Al día siguiente se lo conté, medio en broma, esperando que se riera. Pero se molestó. Me dijo que era ridículo, que no hablaba con ella desde hacía meses. No quise discutir, así que lo dejé pasar. Una semana después, tuve exactamente el mismo sueño. Mismo lugar, misma ropa, misma escena. Esta vez me desperté con un nudo en el estómago. Un mes más tarde, recibí un mensaje inesperado, era ella. La ex. Me dijo que necesitábamos hablar. Fue directa. Me confesó que él me estaba engañando con ella. Lo había estado haciendo desde hacía tiempo. Yo no sabía qué sentir. Rabia, tristeza, decepción, todo a la vez. En medio de la conversación, le conté lo del sueño. Me dijo que tenía que decirme algo también. La misma noche en que yo soñé que ellos se besaban, ella también tuvo un sueño. Pero en el suyo, era yo quien lo besaba. Todo igual, el mismo pasillo, la misma ropa, la misma escena, solo que desde el otro lado. No hemos vuelto a hablar desde entonces. Con él tampoco. Hasta hoy no tengo forma de explicar lo que pasó. Dos personas soñando lo mismo, al mismo tiempo, pero desde lugares opuestos. A veces me pregunto si fue solo una coincidencia, o si algo más profundo trataba de advertirme. Historia 14. Perro humano. Una mañana me desperté más temprano de lo normal. Todavía estaba oscuro y toda la casa en silencio. Me levanté con cuidado para no hacer ruido y salí de mi cuarto para ir al baño. Estaba medio dormido, no había encendido ninguna luz, solo caminaba por el pasillo guiándome con la poca claridad que entraba por las ventanas. Y entonces lo vi. Era el perro de mi hermano, justo frente a mí, pero no estaba como siempre. Estaba caminando en dos patas, erguido, como si fuera una persona. No se tambaleaba ni parecía jugar, su postura era demasiado estable, sus movimientos lentos y precisos, como si supiera exactamente a dónde iba. Lo más inquietante fue que caminaba directo hacia el cuarto de mi hermano, sin prestarme atención. Me congelé. En serio, me quedé quieto, sin saber qué hacer. En lugar de salir corriendo, me metí al baño lo más rápido que pude y cerré la puerta de golpe. Me apoyé contra ella, con el corazón latiéndome a 1000. Fue ahí cuando escuché que el perro empezó a ladrar. Pero esta vez sonaban como ladridos normales, como los de siempre. Esperé un rato antes de salir. Todo estaba en calma. El perro estaba acostado frente a la puerta del cuarto de mi hermano, viéndome como si nada.
Me agaché y lo llamé por su nombre, y vino moviendo la cola, como si no hubiera pasado absolutamente nada raro. Le conté a mi hermano y al resto de la familia, pero nadie me creyó. Dijeron que debía haber estado soñando o que lo imaginé. Pero yo sé bien lo que vi. Ese perro no se movía como un animal jugando, ni como algo torpe tratando de imitar a un humano. En ese momento, había algo diferente en él. Algo que no debería estar ahí. Desde entonces, ya no me siento igual en esta casa. Y aunque el perro sigue actuando normal, hay noches en que se queda mirándome fijamente desde la esquina del pasillo. Y no sé por qué, pero siento que recuerda que lo vi. Suscríbete para escuchar más de lo que la red cuenta. ¿Tienes historias? Déjalas en comentarios.